Aragón se ha convertido también en un referente dentro del sector papelero. De hecho, somos la comunidad que más papel produce de toda España. Lo dicen los datos. Fíjense, nuestra comunidad alcanza una producción de más de 2 millones de toneladas de papel al año. Es un tercio de toda la producción nacional. La producción de Aragón supone más del 35% del total de España y se lleva a cabo en las 8 fábricas de papel que hay en nuestra comunidad. Una de ellas se encuentra en el barrio rural de Montañana, en Zaragoza. Nuestra fábrica pertenece al grupo Letta, una multinacional del sector del papel del sur de Europa. Está facturando anualmente 1.300 millones de euros y tiene una plantilla de 3.000 personas. Y la fábrica de papel de Zaragoza tiene una plantilla actualmente de 450 personas, pero genera además unos empleos indirectos de unos 1.100, 1.300 personas más. La fábrica son algo más de 30 hectáreas. Esto supone como unas 250 piscinas olímpicas. Nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 362 días al año. ¿Qué tal la planta después del problema de ayer? Bien, nos salió una pequeña corriente en la mesa, pero ya está solucionada. Como podéis ver, nosotros producimos unas 670 toneladas diarias de celulosa, que son unas 234.000 toneladas año. Y para papel tenemos unas 700 toneladas diarias que se transforman en 232.000 toneladas año. En total, la fábrica produce unas 466.000 toneladas año. Bueno, estamos ahora en la fase 1 de nuestro proceso productivo, que es la llegada de la materia prima, que es la madera principalmente. Nosotros, la madera nos llega vía ferrocarril y también vía terrestre por camiones. Estamos hablando de que cada semana nos llegan unos 5 trenes con unos 25 vagones más o menos y cada día recibimos unos 50 camiones. Tú, por ejemplo, un vagón de estos puede llevar unas 70 toneladas de madera en el interior. Para nuestro papel, las propiedades que precisamos, el mejor es el eucaliptus y de hecho es el que da mejor rendimiento del mercado. Ahora el siguiente paso es el troceado. Nosotros necesitamos que estos troncos convertirlos en una astilla de un tamaño unos 40 por 25 por 5 milímetros de grosor. Es el tamaño ideal para luego poderla cocer. Elevamos la temperatura en su interior hasta unos 160 grados y mediante la adición de un licor de cocción conseguimos que estas astillas separen la lignina, que es el ligante interior de las fibras, de la celulosa y hemicelulosa, que realmente son los componentes que servirán para hacer papel. Como nuestros productos son papeles blancos, papeles de escritura, papeles de especialidades, precisa de un proceso de blanqueo. Y a partir de aquí ya, de toda nuestra producción, una parte se procesa en la fábrica de papel y la otra la expediremos a las otras fábricas del grupo. Estas calderas queman unas 450 toneladas de materia seca al día, cada una. Esta fábrica es autosuficiente, generamos 35 megavatios a la hora. Para que nos hagamos un poco la idea, esto es el consumo que pueden tener los hogares de una ciudad de unos 50.000 habitantes. Estábamos hablando de Huesca, por ejemplo. Javier, ¿qué tal? Estamos revisando aquí, es un caso, checamos, saquemos alguna muestra y vamos a ver. Bueno, pues en estos momentos estamos fabricando 28 toneladas a la hora de celulosa. Pues este es el final del proceso. Aquí ya tenemos la celulosa completamente blanqueada, ya es papel, es celulosa pura y con esto ya se puede fabricar el papel. Pues esto es la máquina 7 de la fábrica de Zaragoza, que es una máquina en la que podemos hacer un montón de calidades, entre ellos térmico, autocopiativo, bolsas, impresión. Mira, pues ahora llevamos 900 metros por minuto, que quiere decir que en cada minuto se han enrollado 900 metros allí al final en el rollo. Y a partir de este punto empieza ya la extracción de ese agua. Empezamos a convertir lo que era la celulosa en una hoja formada de papel. Y a partir de esta zona empezamos a secar el papel con vapor. Y este es el final del proceso, ¿de acuerdo? Aquí ya el papel sale seco, llegamos a girar bobinas de 17 toneladas y después de aquí vamos a la parte de acabados donde cortamos estas hojas de papel a lo que pida el cliente. Lo podemos cortar, bobinar en bobinas más pequeñas.
Ya hemos sacado las bobinas que hemos visto en la máquina. El siguiente proceso, ya el último, es el papel cortado. En este formato sacamos unos 450 palets al día, que al final del año son unos 160.000. Esto es para cumplir el servicio de nuestros clientes. Como veis, hay varios tamaños. Realmente lo que esperamos es que sigamos confiando con estos clientes, igual que ellos confían con nosotros hasta la fecha.